Hola a todos, hoy estamos en un nuevo capítulo de Inteca Safe Zone. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Ramón Frizat. Él tiene un perfil de Instagram, luego lo pronunciarás tú mejor, pero se escribe Frib1T. Es un placer que estés aquí con nosotros, Ramón. Muchísimas gracias de antemano. Como sabes, en Inteca Safe Zone, pues hacemos entrevistas, pero realmente son conversaciones abiertas sobre determinados temas, por lo que el objetivo es que la gente vaya aprendiendo y vaya pues sabiendo y conociendo más sobre todo esto relacionado con la ciberseguridad. Yo te voy a hacer una presentación, pero luego te voy a dar paso porque obviamente no hay nadie mejor, creo, que se pueda presentar que uno mismo. Así que, bueno, como decía, tenemos hoy con nosotros a Ramón. Él es un apasionado de la ciberseguridad y del hacking ético. Actualmente está trabajando como Offensive Security Engineer en Seidor, especializado concretamente en pentesting, auditorías de seguridad y gestión de soluciones avanzadas. Bueno, todo esto, por si no fuese suficiente, lo compagina con ser docente en distintos bootcamps de ciberseguridad, concretamente en pentesting, y además es colaborador con INCIBE como cibercooperante, que esto, luego nos contarás un poco porque a mí me parece también muy interesante. Y además, pues dedica parte de su tiempo a la divulgación técnica. También os dejaremos sus perfiles en la descripción para que podáis ver todo el contenido que Ramón nos proporciona. Así que, bueno, Ramón, de nuevo, muchísimas gracias y cuéntanos a qué te dedicas, háblanos un poco sobre ti. Bueno, básicamente no te has dejado nada al aire. El apodo es Freebit. El uno se lee como si fuese una I. Freebit, genial. Sí, Freebit. Eso es por el tema de la sustitución numérica de letras que se hacía antiguamente, el Apple un 4, el AE un 3. Bueno, y el apodo salió por otras cosas que ahora no quiero tampoco que quite esto tiempo a las preguntas más interesantes. Y bueno, ¿quién soy yo? Básicamente, más que un profesional, me defino a mí mismo como un entusiasta. A mí me gusta mucho el tema de curiosear, cacharrear. Ya desde niño empecé con las típicas trastadas así de intentar averiguar wifi de mi padre, intentar conectarme cuando me bloqueaba el equipo con contraseña, intentar cómo podía saltarme ese paso. Y poco a poco, al final, estaba en un sector laboral ajeno completamente a la informática, hasta que cambié de chip y dije, bueno, no quiero jubilarme en este antiguo trabajo que estoy desarrollando, ¿en qué soy bueno? Y empecé a ver que el tema de la ciberseguridad estaba en auge, todo lo que yo hacía como hobby, profesionalmente te podías dedicar a ello, y así que empecé a estudiar, a crear contenido de aquello que iba aprendiendo, y al final y al cabo una empresa contactó conmigo, les puse una aplicación que estaba desarrollando con dos compañeros más que para la Hack BCN, una conferencia que se hace anualmente de ciberseguridad, y a partir de ahí pues acabaron fichándome para su equipo de pentesting. Más o Súper menos. interesante, Ramón. Ujú. Sí, no, más o menos decía que así es como me defino, como alguien que curiosea, aprende y nunca deja de aprender, más que un profesional, porque en ciberseguridad, profesionales o gente que lo sepan todo no existen. Bueno, en eso estoy completamente de acuerdo, porque además muchas veces cuando buscamos determinados perfiles, sabemos que son cosas muy concretas y al final te fijas justamente en esa iniciativa, ¿no? de las personas por aprender y por investigar, porque en este mundo de la ciberseguridad
pues tenemos que estar todo el rato investigando y viendo técnicas nuevas. A mí me interesa un montón el hablar contigo sobre todo esto de pentesting, de seguridad ofensiva, porque creo que puedes aportar muchísimo valor. Entonces, creo que primero vamos a ver desde un punto de vista de pues para que la gente sepa de lo que estamos hablando, ¿no? Esto de qué significa realmente atacar. Luego vamos a hacer una comparativa un poco sobre el pentesting y si realmente sería compatible con la seguridad real y luego ver un poco a nivel de entorno de trabajo. Entonces, en relación con esto, la primera pregunta que me gustaría lanzarte, Ramón, es ¿qué diferencia a alguien que usa herramientas de alguien que realmente piense como un atacante? Eh, para contestar a la pregunta esta, quiero diferenciar entre el tema de usar herramientas. Actualmente existen muchísimas herramientas como Nessus, Qualys, muchas herramientas de este tipo que son de botón gordo. Por ejemplo, mucha gente cuando empieza en el tema de pentesting o aprender hacker ético y todo, empiezan aprendiendo el tema de Metasploit, un ¿Mm? framework que todo el mundo conoce. La diferencia entre alguien que piensa como un atacante y alguien que usa este tipo de herramientas automatizadas, básicamente existe esa diferencia de yo veo que hay una versión que es vulnerable, voy a Metasploit, la busco, la ejecuto y ya está, estoy dentro o ya ha explotado. Alguien que piensa como atacante, este tipo de metodología no vale. Hay que saber qué está pasando detrás de ese exploit que está ejecutándose. Muchas veces Metasploit, la base de datos que tiene, que es bastante buena, hay muchos exploits que no son funcionales o no funcionan. Hace falta un ejemplo que hago, por ejemplo, en clase cuando estoy en los bootcamp y estoy enseñando, es el tema de coger un exploit de Metasploit de FTP o de Local File Inclusion o de cualquier vulnerabilidad y decir, vale, esto sabemos que funciona automáticamente, pero ahora quiero que veáis el código y cómo se ejecuta, qué es lo que está haciendo el código. Vale, está haciendo un directory path traversal, está yendo a esta ruta y ha subido un archivo. Vale, el tema de analizar el código es lo que poco a poco te va dando esa mentalidad de atacante, ver cómo funcionan las cosas legítimas, como que yo pueda en Facebook cambiar mi propia imagen de perfil, Claro. a cómo funciona la mentalidad de atacante de, vale, ¿qué pasa si en lugar de un JPG subo un archivo PHP o subo los magic numbers de hexadecimal de esa fotografía de JPG y luego le añado el PHP? Y empezar a jugar de qué falla, qué es lo que no falla. Y básicamente la diferencia entre herramientas y alguien que piensa como atacante es el método. Si te quedas con las herramientas, nunca vas a evolucionar. Claro, Pensar sería como, Ramón para entenderlo como si tú te pusieras, o sea, el método te refieres a que una persona, ¿no? Que está en esta parte defensiva, digámoslo así, sea capaz de ponerse en la piel de un atacante para averiguar que no únicamente va a usar una determinada herramienta, sino que eso lo va a hacer, digámoslo así, en un entorno concreto, con un objetivo concreto, etcétera, etcétera, ¿no? exacto, y también muchas veces hace falta el tema de ofuscar el código, jugar Claro, con distintos caracteres, herramientas automatizadas al final te dan lo que ellas tienen, pero luego a lo mejor fallan. Y a mí, por ejemplo, me ha pasado de tener que explotar una vulnerabilidad que ya existía antiguamente, que ha sido parcheada, pero esa vulnerabilidad anterior me ha servido para ver cómo se ejecutaba y vale, está parcheado el método, pero ese archivo donde se pueden subir ficheros sigue existiendo y os resultó que seguía existiendo en la versión posterior, aunque el acceso a ello estaba parcheado, pero había otra forma de llegar a ello. claro, claro. No, súper, la verdad es que es súper interesante esta reflexión porque muchas veces no nos damos cuenta de estas cosas, empezamos a implementar herramientas, a usar herramientas, pero realmente lo hacemos justo como tú decías, ¿no? Sin un método.
Oye, Ramón, ¿y cuál es el mayor error que ves en las empresas que contratan un pentesting? Esta pregunta es de las únicas que casi no te podría llegar a contestar de manera eficiente, ya que yo no formo parte del personal de contratación, de eso ya es mi responsable que lo hace. Lo que sí que te puedo decir que lo que yo he visto bajo mi propia perspectiva es el tema de que piden demasiados requisitos para perfiles junior. O luego también No, o hay, sea, la pregunta me refiero es ujú, cuando una empresa contrata un pentesting, vale. ¿vale? ¿Cuál es el mayor Ah, error que crees que cometen las empresas? Pues, por ejemplo, el que piensen que va a tener un objetivo concreto cuando realmente el pentesting no se dedica a eso que ellos piensan o algo así. O sea, como organización, cuando tú contratas un pentesting, vale, sí, ¿qué? ya he entendido por dónde va la pregunta. Ah, vale. Genial. Eh, el principal fallo que veo es el tema de subestimar el pentesting en sí. Ok, Muchas veces, en la gran mayoría de veces que he hecho auditorías, he visto como que o una de dos, o lo hacen por cumplir o lo hacen pensando que todos sus sistemas están blindados a capa y espada. totalmente de acuerdo. Y luego cuando te enfrentas a esa audiencia con los técnicos, con el CEO, y estás exponiendo las evidencias, vas viendo cómo pasan de la cara de satisfacción de, bueno, va todo bien, a ya diciendo, que para algo te estoy pagando, mirando al responsable de su departamento y las cosas no van bien. Y claro, eh, ves ese cambio de cara, ves que ellos se confiaban, luego las cosas no salen como les gustaría. Y más lamentable de todo es que muchas veces queda así, en una pequeña bronca o en una anécdota, y luego cuando a los 6 meses tienes que volver a evaluar su sistema de seguridad, ves que claro, tristemente no han hecho su trabajo ni han seguido las Claro. recomendaciones que tú has puesto. El principal fallo es subestimar la auditoría. Sí, además, ahí me ha gustado mucho tu respuesta porque me lleva directamente a una de las siguientes preguntas que tenía, que es que muchas empresas al final consideran que con un pentest anual pues ya estarían cubiertas. Entonces, entiendo que pues esto pudiese ser así en corporaciones quizá más pequeñas, pero efectivamente si implementan las mitigaciones que el auditor les marca, ¿no? Claro, y luego también hay que pensar en la fase de desarrollo de la empresa, que a lo mejor yo Claro, te he auditado a día 31 de enero, pero si tú luego a posterior vas lanzando más aplicaciones en desarrollo, vas aumentando la superficie de ataque que digamos, sin que haya habido un buen control de todas las aplicaciones que lanzas y todo, de nada vale una auditoría hecha el mes pasado. claro, exactamente. Oye, Ramón, y desde tu experiencia, además está, mira, la pregunta que te voy a hacer, creo que hay muchas empresas que se la plantean, sobre todo, pues quizá pymes, que al final no tienen esos grandes presupuestos pues para invertir muchas veces en un pentest. Y siempre quieren saber cuáles son sus puntos débiles, ¿no? Entonces, desde tu experiencia, ¿cuáles suelen ser los puntos más débiles en la seguridad de una pyme y qué patrones se suelen repetir? En este punto, no es por hacer publicidad ni nada, pero existe una cosa que se llama para empresas que no se pueden costear estas auditorías, que es el kit digital. Ya a partir de ahí que los oyentes googleen y busquen qué es. Y en base a los puntos más débiles que se van repitiendo, yo diría que es el tema de la reutilización de credenciales y luego en la falta de doble factores, contraseñas por defecto
yo me encontraba una farmacéutica que tenía en un puerto bastante alto una aplicación en desarrollo que la contraseña era 1234 y me la encontré este año 2026, que dices, cosas así siguen pasando. Sí. O luego Ya, también el tema de contraseñas que han sido liqueadas en base de datos filtradas, ujú, que la empresa no tiene así una monitorización de sus propios usuarios, también usar el tema de usernames por defecto. La ya. mayoría de empresas ponen la inicial, apellido, arroba dominio o nombre, punto, apellido, dominio. Y claro, luego también otro factor que se repite siempre, que todo el mundo piensa en el tema de la caducidad de las contraseñas, de que al empleado cada 6 meses o cada 3 meses cambie la contraseña en lugar de pensar, bueno, que hagan una contraseña de mínima de 16 caracteres con alfanumérico, etcétera, etcétera, y que no expire nunca y fuerce un doble factor. Si tú al usuario le cambias cada 3 meses la contraseña, al final acaba poniendo el nombre de la empresa y enero o verano 2024 y cosas así para que él se pueda acordar de que, vale, ahora estamos en invierno, pues empresa, invierno 2026. Y acabas con una medida buena, que está bien pensado, que esa contraseña caduque, acaba el usuario hastiado y poniendo contraseñas eh, que sí, que cumplen el mínimo de seguridad, pero son predecibles. ¿Y qué opinas aquí, Ramón, del tema de los gestores de contraseñas? Porque además es que has dicho dos cosas que me parecen súper interesantes, sobre todo para las pymes, porque muchas veces se dice que la ciberseguridad es algo súper caro y en relación con lo que tú estás diciendo se ve que realmente hay muchas cosas que no es así, que ni siquiera conllevan asociado un coste, porque es, por ejemplo, tener una buena política de gestión de contraseñas o tener implementado el doble factor de verificación. Y esto pues al final es más gestión, ¿no? que implementar una determinada herramienta o implementar una determinada medida de seguridad, por lo que esto no va a conllevar un coste elevado asociado para la pyme, por lo que me parece súper interesante que una de las áreas o de las principales vulnerabilidades que hayas Ujú. mencionado sea justamente esta parte de gestión de contraseñas. A lo que estabas diciendo, hay muchas personas que tienen a veces la duda de, oye, sí, yo puedo poner una contraseña muy sencilla, por ejemplo, pero si tengo una muy larga que no me voy a acordar, ¿puedo utilizar un gestor de contraseñas? Entonces, ¿qué dirías tú en este punto como especialista? Un gestor de contraseñas básicamente es lo más recomendable que un usuario puede hacer. Básicamente solamente te tienes que acordar de una contraseña Claro. bastante larga y complicada, que no hace falta que sea muy rebuscada, con una frase donde cambie mayúsculas, minúsculas, letras, números y algún símbolo de por medio ya es suficiente. Y luego todo lo que haya dentro es que no hace falta ni que tú mismo te sepas las contraseñas que hay, solamente que vayas al gestor, hablas, copias, pegas y punto. Lo que sí que tengo que recomendar, que el gestor de contraseñas no esté guardado en navegador, por ejemplo. Claro. Que usen ni en la nube, sino que usen uno nativo dentro de su propio equipo. Que no sea, por ejemplo, Ramón, para gente que nos esté escuchando que Ujú. no sepa mucho de esto, que no sea, por ejemplo, el Que no la típico guarden de en Google. Google, Exacto. claro, sino que sea un gestor de contraseñas local que tú tengas almacenado en tu escritorio y no esté vinculado, digámoslo así, con Internet, ¿no? Exacto, sí, porque de hecho, por ejemplo, hay muchos usuarios que guardan al final por ser práctico las contraseñas en el navegador de Google o Firefox y al final es que es muy fácil sacar las contraseñas en texto plano Claro. del navegador. Es más, hasta que el usuario mismo lo puede hacer, si tiene que migrar de un equipo a otro, vas a configuración de Chrome, pones descargar o exportar las contraseñas y te las guarda en un Excel en texto claro,
Que exacto. si tú dejas el equipo desprotegido y viene alguien y te hace eso también en 2 segundos y se lo mete en un USB, ya tiene el banco, y tiene todo. Exactamente. Oye, y ligado un poco a esta idea que estamos desarrollando, tú como profesional de todo esto, cuando analizas una empresa como Pentester, ¿qué Ujú. señales te indican rápidamente si esta empresa está madura en seguridad o no? Lo principal, la actualización de de las versiones de su web o de sus servicios que tengan dentro del servidor. Si ya nada más empezar, veo que tienen, por ejemplo, un SSH a la versión 7.4, eso ya no pinta nada bueno. Y si luego ya me meto en su web y veo que a lo mejor usan WordPress versión 5 con plugins desactualizados y todo, digo, menos mal que estoy yo y porque esto va a petar en cualquier momento. Claro, sí, El sí, tema de total. actualizaciones básicamente es lo más sencillo para el usuario, lo más complicado también para según qué empresas, porque entiendo que hay muchas veces que están trabajando con software que no puede funcionar en versiones superiores, pero Claro. pero para eso mismo existe tema de virtualización o segmentación de red, no hace falta que estés público. Si necesitas que esté público, que solamente esté accesible mediante una VPN, una lista blanca, que no un usuario de a pie o alguien buscándolo con Shodan pueda acceder a ese servicio. Básicamente eso, el tema de las actualizaciones, diría yo, y que lo que te indica de si la empresa se lo toma en serio o no. Sí, porque además ahí muchas veces, Ramón, estoy total, o sea, vamos, es que lo que estás diciendo es totalmente cierto, porque además nosotros vemos muchas veces en las empresas que a lo mejor hay una persona, sobre todo en empresas que no son tan grandes, la típica persona de soporte, mantenimiento, área de TI o de IT que está formada por una persona que se encarga de todo y al final, pues realmente no tiene los conocimientos necesarios porque básicamente porque no es su área, ¿no? Y que tampoco Em, puede dar abasto, que haya uno para todo. Claro, y que no hay, y que no dan abasto. Entonces, justamente esto que dices sí es bastante típico. Oye, Ramón, y mira, cambiando un poco de tema, bueno, cuando hemos estado presentándote, hemos dicho que participabas como docente en bootcamps, y creo que es algo que vale la pena pues conversar sobre ello, sobre todo porque creo que el tema del pentesting es una de las áreas en ciberseguridad pues que más gente creo que se quiere formar y más gente quiere dedicarse. Entonces, bueno, pues hoy vamos a aprovechar que te tenemos aquí como especialista para hablar de esto. ¿Crees que se está formando bien a los futuros pentesters? La respuesta, voy a dar dos tipos de respuesta, la corta y Vale, la larga. La respuesta corta es no. vale, Y antes de que me maten, me despidan y mil cosas de estas, voy a dar la respuesta larga. La larga es que un pentester no es alguien que se pueda formar. correcto. Básicamente, cuando alguien se apunta a un máster o a un grado o empieza a investigar acerca de este tema, tú puedes asentar unas bases sólidas y correctas, pero formación vas a tener toda tu vida en formación. Si es como la medicina, si tú quieres estudiar una carrera y luego no dar un palo al agua, no vayas a medicina, que en medicina vas a tener que estar estudiando constantemente. Aquí es lo mismo. Ya, Hay nuevas versiones, nuevas aplicaciones. Cuando lo máximo era el tema de blockchain, luego aparece la inteligencia artificial, luego aparecen un montón de novedades. Tienes que ir estudiando constantemente y una vez estás dentro, ves que hay un abanico tan grande de posibilidades, que si OSINT, que si forense, eh, al claro. final te tienes que especializar y centrarte en una porque es imposible. Así que volviendo a la pregunta principal, ¿se está formando bien? No, porque formación así de que yo estudio y ya soy máster, no. Se intentan dar Además, una...
Perdón, Ramón, No, no, adelante, que te he cortado. básicamente eso, que se intentan dar unas bases sólidas para que luego ya la persona como individuo pueda desarrollarse a su futuro. Totalmente. No, además, con lo que estabas diciendo, me estaba viniendo a la cabeza que muchas veces a mí me han lanzado la pregunta, por ejemplo, alguien que ha estudiado, pues, yo qué sé, derecho, si podría ser un buen perfil para pentesting. Y claro, a mí esa pregunta me genera, y ahora te voy a preguntar para ver qué es lo que opinas tú, me genera dudas porque yo pienso que o sea, una persona que se dedique al pentesting, a diferencia de otras áreas de la ciberseguridad, por ejemplo, la gobernanza, incluso consultoría, ¿no? Que pueden ser perfiles más diversos, pero para el pentesting, hacking ético, seguridad defensiva, ofensiva, etcétera, yo creo que tienes que tener unos conocimientos de base de lo que es, ya no te digo una ingeniería informática, pero sí tener nociones de todo esto. No que empieces de cero ya con el pentesting, que al final es como una subespecialización. A lo que me refiero, si tú no sabes lo que es una base de datos, ¿cómo vas a poder saber cómo atacar o cómo se ataca una base de datos, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué opinas sobre esto. O sea, cualquier persona puede ser pentester. Eh, lo mismo, dos respuestas. La respuesta que hace ilusión a todo el mundo es sí, cualquier persona puede ser, pero hay que matizar mucho. Hay que matizar primero el tema de la motivación versus Claro. dinero. Si Mm, tú quieres ser pentester y estás motivado a ello, vas a ver que es una carrera que no vas a acabar nunca de prepararte. Si tu única motivación es el dinero, olvídate. claro, Y luego también cualquier persona puede ser. Sí, me repito, tú puedes llegar a ser un buen pentester, pero para llegarlo a ser te hace falta conocimientos de... Yo me he encontrado tristemente un alumno que no sabía ni lo que era una shell, ni moverse a través de una CMD. claro. Claro, y mi pregunta es, ¿qué estás haciendo aquí? Porque si no sabes una buena base, ¿cómo te estás metiendo a pilotar un Boeing 747? Hay que ser también consciente muchas veces de nuestro conocimiento actual. Muchas veces vemos que eso es lo único que me sobra a mí, el tema de la publicidad, de conviértete en un profesional o aprende ciberseguridad en 6 meses. Ujú, No, faltaría aprender las bases de la ciberseguridad en 6 meses y quizá te lo compro. claro, Pero claro, hay gente, requisitos, ninguno. No, hombre, hace falta unos requisitos técnicos porque si no, luego me toca a mí estar dando la formación tanto de forma voluntaria con el alumno diciendo, mira, estúdiate esto, investiga esto, y cuando ya estés preparado, ahí ya te pasó el temario. No, totalmente. no puedo hacer un atajo Además, de 5 años en seis claro. meses. Total. Además, también teniendo en cuenta que, a ver, dentro de la ciberseguridad, pues hay distintos tipos de perfiles, ¿no? O sea, están Exacto, los sí, sí. perfiles técnicos puros, pero también hay más perfiles un poco más híbridos o más dirigidos a lo que es, como decía antes, ¿no? La parte de gobernanza o la parte de negocio. Entonces, no, es lo que estás diciendo es totalmente de acuerdo. Ligado a esta idea que has introducido, ¿qué crees, y además como especialista en este sector, qué crees que debería dominar alguien antes de empezar a tocar herramientas de seguridad ofensiva? Ahora es cuando voy a desanimar a muchos, pero a mí me pasó. Eh, lo primero es saberte mover por un sistema operativo sin interfaz gráfica. Es ¿Vale? decir, que esa persona sepa crear un archivo, eliminarlo, moverse directorios atrás, adelante, que es algo muy sencillo y ya cuando esa persona que no sabía nada empieza a ver eso, ya empieza un poco diciendo, ostras, yo tenía miedo a la CMD, pero la Claro, CMD no pasa nada. Una vez ya empiece a manejarse bien,
que empiece a investigar cómo funciona el sistema operativo. Por ejemplo, en Linux, dónde se almacenan los directorios de usuarios, dónde están los binarios, dónde se guardan los archivos temporales, que empiece a ver para qué funciona cada directorio. Y una vez ya sepa cómo funciona un sistema operativo, luego empezaría el tema de servicios web, que vea cómo funciona Internet, así a nivel general, las 7 capas del modelo OSI, que no es me conecto al wifi y ya estoy conectado, no. Claro. Todo pasa a través de varias capas, cómo funciona. Una herramienta muy odiosa, pero que va muy bien para mí es Wireshark, que no me gusta nada, pero es necesaria también para aprender los paquetes, qué Sí, capa tiene cada paquete, si viaja cifrado la comunicación, si no. Y una vez ya cuando domines un poco de bases de datos, la gran pregunta, ¿hace falta saber programar? ¿No hace falta saber programar? Sí, no. ¿Hace falta que seas un buen programador? No, pero sí que te recomiendo saber programar en mínimo claro. varios lenguajes, porque una vez te acostumbres a, vale, sé hacer mi propio script en Python, luego si te enfrentas a uno en C o uno en Java, más o menos lo puedes empezar a leer, sabes más o menos por dónde va tirando el flujo principal del código. No hace falta que seas un programador de que me generes una aplicación de comercio en línea, pero sí que sepas leer código y más o menos saber qué está haciendo. Y una vez cuando sepas todo esto, que no es poco, entonces ya empezar a cómo le doy la vuelta como atacante para algo que funciona eh, para A, B o C, le dé la vuelta y sea Z, Y y darle ese doble sentido. Claro. Y no, y es totalmente, totalmente cierto. Por eso decía yo antes el tema de que pues necesitas una base al final, ¿no? Como decía al principio, tú has participado y participas en distintos bootcamps. ¿Crees que los bootcamps en general son, no sería la palabra útiles, porque obviamente sí lo son, porque ponen en práctica pues esa parte teórica, ¿no?, de la que estamos hablando, pero ¿crees que les faltaría algo o que se les podría añadir alguna cosa y ya comparándolo con la realidad profesional? Lo que a mí, claro, sí, ¿no? Porque lo que le faltaría básicamente a un bootcamp es tiempo, pero si Ok, aumentásemos el tiempo no sería un bootcamp. claro. Entonces estamos ahí un poco en esa dualidad de sí o no. Yo, por ejemplo, hablando de mí, que yo nací en esto de forma totalmente autodidacta, si me hubiese encontrado un bootcamp al principio de todo, hubiese evolucionado muchísimo más de lo que he tardado, que fueron 5 años de evolución y sigo evolucionando. Claro, Eh, ¿Funcionan? ¿Van bien? Sí. ¿Qué les falta? Para mi gusto tiempo, pero si le metes más tiempo de especialización ya no sería un bootcamp. claro, exactamente, exactamente. Claro, ya cambiaría la parte Claro, de formativa, ¿no? claro, quien se meta en un bootcamp tiene que ser consciente de que va a recibir poco tiempo, muchísima información y que luego el trabajo suyo no es, ya lo sé todo, es esa información que te hemos ido dando, desarrollará y ampliará por libre. Hay que hacer ese Claro. doble trabajo. Tengo un compañero que es el organizador de Hack BCN, Ujú. que él, por ejemplo, empezó curioseando, igual que todos hemos empezado en este aspecto, pero cuando él quería adentrarse en el tema de hacking ético, de pentesting y todo, eh, el que le tutelaba o el que le enseñaba, otro compañero también, que era profesor de informática en su instituto, lo único que le dijo fueron 3 palabras. Fue USB, USB boteable y Kali Linux. Eso en 2006 más o menos, que no había Sí, toda la información que hay ahora. que hay ahora, claro. Y él se buscó la vida, qué es eso de USB boteable, que no sé qué, y al día siguiente trajo uno con el sistema operativo instalado y todo. ¿A qué me refiero con esta ilustración? Es que si tú como profesor solamente hubiese venido mi compañero diciendo, vale, ya sé lo que es,
dice, bueno, tiene interés, lo ha investigado, pero le falta la habilidad, le falta la técnica, no me lo ha traído. Si Claro, hubiese dicho, no he encontrado nada, esto no es lo tuyo. El hecho de que lo trajese todo montado y todo fue, bueno, has tenido interés, te has buscado la vida para sin la falta de medios que había entonces y que no hay ahora, me la has traído en un día. Pues claro. entonces, al día siguiente, tres palabras más, vale, investiga, tal, tal, tal. Y así completamente. Y un bootcamp es eso, te damos unas bases, tú investiga. Si no investigas ni haces tu trabajo luego en casa de estudiar o desarrollar, luego pasa lo que pasa y viene la decepción de esto no es lo mío, no sé qué. No, no es que no sea lo tuyo, es que hace falta constancia, esfuerzo, sacrificio, porque luego todo esto de estar de capa caída, luego trabajando te pasa. Estás Claro. ahí a una semana que tienes para explotar una empresa, llegan los dos últimos días, no he encontrado nada, no sirvo para esto, me estoy dejando algo y dos cosas, igual que en todo en la vida, o te rindes o sigues luchando, investigando por otro lado. Y al final eso es lo que marca de un profesional bueno a uno que no lo es. Qué razón tienes, porque al final es lo que hablábamos al principio, ¿no? Esa falta, o sea, esa parte de ya no tanto técnica, sino de gente que tenga iniciativa, de gente que tenga ganas de investigar, de buscar, ¿no? Eso es tan importante en estas disciplinas también. Sí, no, y básicamente aquí volvemos a la pregunta de al principio, que me preguntaste acerca de aplicaciones o manual, ¿no? ¿Cómo Sí, fue? sí, ¿De herramientas de o herramientas, sí, sí, Claro, es sí, lo mismo. Si confías solo en las herramientas, no claro. investigas, te rindes, Mm, te frustras, lo quemas y te quemas y acabas dejándolo. Alguien que piense como pentesting es alguien de, vale, ahora las herramientas que tengo no me valen. ¿Qué puedo hacer? O me fabrico claro. una, o sigo investigando más, o me voy a la documentación oficial de cómo se crea este gestor de contenido, que no lo toca en mi vida y vale, ya me lo he montado yo en mi propio laboratorio. ¿Dónde se almacenan las credenciales? ¿Dónde se almacenan los archivos de PHP Info? ¿En qué rutas trabaja? Y una vez que ya sé cómo funciona, ahora cómo lo exploto. Porque no todo aparece en un manual o Claro, no todo la IA tampoco te lo puede decir. no Que te muchas lo veces puede. también la IA tiene sus propias alucinaciones. Sí, mira, y ahora que me has mencionado a la IA, justamente me lleva a una pregunta cambiando un poco de tema, ya hablando sobre pues, las distintas amenazas que tenemos actualmente y la realidad empresarial, ¿no? ¿Crees que estamos sobrevalorando a la IA como amenaza o como solución? Depende mucho del enfoque de cada uno. Ok, Eh, Si tú utilizas la IA como el buscador de Google, que sí, para ciertos ámbitos va muy bien, pero es lo que hemos dicho hace poco, tiene sus propias alucinaciones, muchas veces mm, falla. La sí, IA está hecha para darte la razón en todo, básicamente, que muchas veces totalmente. tienes que decir, oye, te estás equivocando, eso no es así. Ah, sí, perdona. Te da la Sí, respuesta, oye, que te he dicho que esto no es así. Me sí, refiero a esto, a esto, a esto. Y al final ves que lo único que te queda es iniciar una conversación nueva porque no está entendiendo nada. Eh, totalmente, sí, sí. por otro lado está la documentación del fabricante, que sí es más tediosa y cuesta más de leer. Eh, la IA no es ni una amenaza, no es ni una solución, sino es una herramienta más. Y hay que acostumbrarse a usarla como una herramienta. La IA como amenaza. Los ciberatacantes lo que están haciendo es sus propias herramientas que tenían ya de manera manual, lo que están haciendo es crear flujos de trabajo que se automatice con una IA y haga el trabajo solo. Tampoco están Claro, confiando ellos en que la IA haga todo el trabajo. claro, La enfocan como una herramienta más. ¿Es buena? No. Según que el prompt engineering que haya detrás ejecutando ahí los prompts y las consultas, básicamente. Beneficio, aporta mucho trabajo, bueno, aporta, no, quita mucho trabajo. De hecho, hubo en una conferencia, no me acuerdo cuál, creo que fue en las últimas de Navaja Negra, creo que es que sí, tres personas habían desarrollado un SOC con IA
que sustituía completamente los N1 y lo hicieron no, 3 personas y los recursos económicos que tiene una empresa. Es decir, luego hace falta ver cómo lo hace, ver si hay falsos positivos, si no, hará falta una supervisión, pero si 3 personas en su casa han conseguido eso, una empresa con recursos puede Claro. utilizarla como herramienta hasta un punto que no lo vemos. Exacto. Sí, al final para ese tipo de tareas que son más, o sea, ya para las personas más automatizadas, que es simplemente decir, vale, aquí hay una amenaza o aquí, o aquí no estoy viendo una amenaza y haces la clasificación. Pues al final el meter una inteligencia artificial entiendo que lo que hace es automatizar ese proceso en base a unos parámetros. Entonces, en vez de necesitar, me lo voy a inventar, a 20 personas, pues necesitas a una revisando justamente el sistema. Exacto, sí, sí, sí. Y bueno, quería preguntarte tú como especialista en toda esta parte de seguridad ofensiva, ¿qué estás viendo realmente en España? O sea, ¿cuáles serían los ciberataques o las amenazas más frecuentes? Veo de todo. Lo más frecuente o lo que se escucha más dentro de CSIR, de donde trabajo y todo, es el tema de los ransomware, ¿Vale? que es, digamos, ese saco que no nos quitamos de encima nunca. La principal amenaza es factor humano. Yo me confío, esto no me va a pasar a mí nunca y a día de hoy, en 2026, no hay que pensar en si estoy a salvo de un incidente o no, sino más bien la pregunta sería, ¿cuándo me va a ocurrir? Tal cual. Porque todos tenemos algún conocido que le han hackeado una cuenta, ha sufrido de algún ataque de phishing donde ha caído, ha tenido un incidente grave en su empresa, todos conocemos a alguien. Mm. Entonces, básicamente es estadística de que nos va a pasar a cada uno de nosotros sí o sí. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo como dentro de nuestras propias limitaciones para evitar que nos pase? Claro. ¿Confiamos en los mails que nos llegan? ¿Hacemos bien el trabajo? ¿Tenemos una buena política de contraseñas? No es tanto que sí, siempre están metiéndose a través de un XSS o están todos a través de un local file inclusion y tal. No, al final básicamente la mayor gravedad de todo es el factor humano, la ingeniería social, y que la gente se confíe en haber investigado a una empresa, a los empleados, hace ese típico ataque del CEO o el típico phishing. Y a mí me ha pasado de una empresa contratarnos para una campaña de phishing, hacer nosotros la plantilla, enseñársela y decir, no, no, esto es muy elaborado, quiero que sea muy cutre. Y dijimos, bueno, pues, ¿cómo de cutre? Dinos tú, danos tú la plantilla. Y lo quiero así. Y cuando yo vi la plantilla dije, madre mía, que esto, claro, nadie va a picar. Y picaron, ¿no? Pues unas 33 personas picado. Fíjate. Mm. Sí, Factor eso nos humano. pasa a nosotros muchísimo cuando lanzamos ese tipo de campañas. Es que siempre hay alguien que cae. Siempre. Sí, y lo más Pues divertido es cuando ves que no solamente ha caído y ha visto el mensaje que le pone de que esto es una prueba, no sé qué, sino que tira para atrás diciendo, esto no es lo que me espero, esto no es mi perfil de empleado, salgo para atrás y vuelvo a acceder. Y ves a lo mejor que ha accedido 3 o 4 veces que dices, pero Dios santo, sí, solamente tienes que sí, leer. sí. Totalmente. No, pues además, con esto que nos dices, entiendo que nos quedaríamos con que o lo que se está viendo ahora, las amenazas principales que se están viendo es el tema del ransomware y todo lo relacionado con el factor humano, ingeniería social. Lo que Sí, hace también falta estoy, concienciar más a los sí, trabajadores. sí, sí, porque aparte, una frase que digo yo siempre, ¿no? No se puede prevenir aquello que no se conoce. Entonces, pues parece algo muy banal, ¿no? Y muy, ay, pues ¿para qué les voy a formar en esto? Pero claro, no es una formación en soft skills y todas estas que hay ahora mismo, sino son formaciones que al final tienen una implicación directa pues con el recurso de tu empresa, que al final es la información. Entonces, creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, Es la que verdad.
debería ser igual de obligatoria que la formación en prevención de riesgos laborales, que De riesgos laborales. toda empresa la Mm, tiene y la hace cada sí, año. sí. Esto es una prevención de riesgos laborales también, pero mucho más porque tiene un alcance y un daño económico tanto para la empresa con que un usuario meta la pata. Total, total, total. Oye, Ramón, y ya por último, para terminar la entrevista, si tú pudieras darle un solo consejo a un CEO de una empresa que cree que pues a ellos nunca les va a pasar nada, ¿cuál sería? Básicamente, la frase que he dicho antes, de que a día de hoy no es si me va a pasar o no, sino cuándo te va a pasar. Porque a todo el mundo nos pasa y básicamente el tema de los gastos, tema de a lo mejor pagar 6.000, 10.000, 20.000 euros en una auditoría, no va a ser lo mismo que pagar una multa por el tema de la ley de la protección de datos, de los servidores en producción que ya no funcionen, el tema de pagar nóminas, pagar a los empleados, facturaciones, el tema de pagar proveedores, cuánto tiempo pueden estar ellos con las máquinas apagadas. Todo eso se puede evitar a muy bajo costo. Yo he visto tristemente empresas que han tenido que pensar si cerramos la empresa o no por un ataque de ransomware. Total. No, y empresas que han cerrado, literalmente. O sea, hay muchísimas empresas que han cerrado por estos temas. La verdad que sí. Mm. Pues Ramón, me ha encantado la entrevista. Creo que hemos tocado un montón de temas interesantes que le pueden aportar valor, bueno, a personas que al final no tenían tanto conocimiento sobre todo esto y también a personas que estén pensando en, bueno, pues trabajar en todo este mundo de la ciberseguridad. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Inteca Zone, por haber compartido este ratito. Como decía antes, dejaremos los enlaces de Ramón, de sus cuentas de Instagram, YouTube. Sabéis que es Freebit, pero las dejaremos también para que podáis acceder. Y bueno, pues de nuevo muchísimas gracias y te esperamos para otro capítulo de nuevo, a ver si podemos seguir conversando sobre temas de pentesting, que creo que también es un tema muy interesante. Muchísimas gracias, Ramón. Pues gracias a vosotros, Lucía, y a SafeZone, y aquí estaremos para cuando se me necesite, pues estaré en otra charla y que me ha encantado, me he sentido muy cómodo y bueno, ha sido un placer conoceros. Gracias. Hasta luego.